Bienvenidos a este debate sobre gestión y coordinación de equipos en remoto. Vamos a conocer y a debatir sobre los aspectos operativos de estos equipos en remoto. Estamos dentro del programa Aula, desarrollado entre el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid y el Colegio de la Psicología de Madrid. Soy Isabel Aranda, la vocal de Psicología del Trabajo del Colegio de la Psicología de Madrid, y tengo el gran placer de presentaros a los dos ponentes con los cuales vamos a debatir en esta ocasión. En primer lugar, quiero presentaros a Javier Ramón, bienvenido. Muchas gracias. Y a Noelia García, bienvenida. Os voy a contar un poquito de su biografía para que conozcáis cómo son nuestros interlocutores. Lo primero, voy a empezar por Noelia. Noelia es psicóloga perteneciente al equipo de inteligencia colectiva y cambio cultural de la Dirección de Personas y Transformación Digital de Ibermutua. Ella es psicóloga clínica, ha trabajado 17 años como psicóloga clínica en adultos en la unidad de psiquiatría y psicología clínica de la Dirección Médica de Ibermutua, compatibilizando su trabajo como clínica durante estos años, y ha trabajado también con niños y adolescentes, especializándose en la intervención en patologías asociadas al maltrato infantil. En este tiempo ha colaborado en diferentes medios de comunicación y es autora de publicaciones y artículos relacionados con maltrato infantil, violencia familiar, así como es la primera autora del libro Infancia Maltratada, Manual de Intervención, de la editorial EOS. En la etapa actual ha dado un giro de la clínica a la psicología del trabajo y de las organizaciones, formándose y trabajando desde este equipo de inteligencia colectiva y cambio cultural de Ibermutua, en el desarrollo de proyectos de cambio cultural y de transversalidad, fomentando el desarrollo de equipos horizontales y desarrollando un nuevo liderazgo transformacional en la organización. Como veis, una persona con una amplia mirada de psicología sobre diferentes temas, que nos va a ayudar a entender mejor muchas cosas. Por su parte, Javier Ramón, él también psicólogo, colegiado también, responsable de desarrollo de recursos humanos de Ferrovial Construcción. También es un coach ejecutivo con más de 25 años de experiencia en puestos relacionados con recursos humanos en empresas multinacionales, cubriendo temas como el coaching para altos ejecutivos, directivos y profesionales senior, programas de mentoring, evaluación de desempeño, feedback 360, desarrollo de altos potenciales, encuestas de clima organizacional, reclutamiento, formación, competencias, análisis y descripción de puestos y planificación de sucesiones. Con ellos vamos a debatir, como os decía, sobre equipos. Vamos a ver cuáles son esos aspectos operativos de los equipos en remoto. Y vamos a empezar por aquello de dar la voz al caballero. Vamos a empezar por él. Así que, Javier, este es mi reto, ¿no? ¿Cómo quiero empezar a preguntarte? ¿Cómo ves tú este tema de los equipos en remoto? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Pues es muy curioso porque hay una mirada inicial de cuando empezó todo esto, que lo empezamos todos, nos lo encontramos de sopetón sin haberlo preparado, y luego cómo lo fuimos solucionando a nivel técnico. Luego yo creo que todos lo abordamos como desde un punto de vista como más inspiracional, ¿no? Pues esto tiene que ser un cambio, aprovechando esto y aprovechando ya que pasa el meteorito por aquí, se acabaron los dinosaurios y vamos a innovar todos. Y luego está el baño de realidad con lo que te has encontrado, que era cuarto y mitad de lo que esperabas, porque ni era oro todo lo que relucía, ni parece que vaya a haber un cambio tan potente, pero sí es verdad que hay una serie de aprendizajes. Y algunos que se niegan a aprender, hay de todo. Entonces, nosotros nos encontramos un poco como todos, es decir, estaba la parte que hemos heredado todos de lo que podíamos llamar trabajo de fábrica, en el sentido, todos los negocios, todas las áreas, menos a lo mejor las grandes tecnológicas, ¿no? Que es un trabajo pues en oficina. Si antes era en la fábrica con un horario en un sitio, luego se derivó en oficina, en un sitio también con un horario, etc. Y lo hemos ido heredando, y salvo algunos que tienen que ver más pues, con el mundo de las tecnológicas, de los ordenadores, de internet, etc., los demás más o menos hemos ido tirando por ahí. Hicimos antes del COVID una especie de incursión tímida en cosas de teletrabajo. Llamamos teletrabajo después de ver lo que hemos visto. Aquello no era ni teletrabajo, ni era nada. Era que algún día trabajabas desde casa, pero nada más. Y como una concesión. Y luego nos encontramos con todo esto. A nosotros es verdad que nos pilló, al estar en una multinacional, es verdad que nos pilló con mucho trabajo digital hecho. Es decir, teníamos bastante hecho y eso se agradece. Estábamos muy por la labor de hacer trabajo, no desde casa, pero sí por lo menos entre nosotros,
Empezábamos a utilizar tímidamente Teams y tal, pero aún así tenías cierto rechazo. Te ibas apañando, seguías prefiriendo el presencial. Aquello estaba bien, pero no le veía mucha gracia. Las reuniones en remoto, y luego ya vino el COVID. Y cuando ya te sabías todas las respuestas, te cambian las preguntas. Ahí ya nos obligaron sí o sí a irnos cada uno a casa. Por un lado, a nivel tecnológico tuvimos que ajustar el paso, ahora entraremos en aspectos más psicológicos, pero a nivel tecnológico, porque claro, la gente no nos dábamos cuenta de que no bastaba con tener internet y ir a tu casa. Es que resulta que las grandes empresas teníamos que atacar el ordenador central desde fuera, no desde dentro. Todo aquello exigió que todos aprendiéramos, que todos también ajustáramos el paso y que nos reinventáramos todos. Algunos terminábamos con dolor de nuca, cervicales, tuvimos que empezar a ver cómo aprender cosas como poner cajas, empezamos a utilizar los espacios de nuestra casa. Cuando tú querías hacer una reunión más o menos formal y manteniendo lo que en aquel momento era una imagen parecida a lo que tenías en la oficina, la gente terminaba preguntándote si eso que tienes detrás en el frigorífico es el menú de hoy, y tú, claro, aprendiste entonces lo que era el fondo de pantalla, para que no te vieran dónde estabas, porque claro, tus hijos estaban en un sitio estudiando, tu mujer estaba en otro trabajando, tú estabas en otro. A mí los demás me decían, es necesario que todos los nuestros se enteren de tus reuniones, baja un poco el tono de voz. Todo esto tuvimos que ir aprendiendo, lo que parecía lo más fácil. Y luego aparecía también esto de gestionar equipos en remoto. Y es verdad que descubrimos cosas interesantes. Primero, la gente no es torpe, la gente se va buscando la vida. Y al final, pese a que aparecieron muchos gurús, muchos gurús, esto es como todo. De pronto ves un nicho y aparecen muchos que opinan. Había cosas que estaban bien y eran rescatables, pero luego había otros que era, pues hombre, que estaba bien, pero que tampoco tenías un aprovechamiento con un incremento sustancial o significativo, digamos, en comparación con lo que tú podías hacer a tu buen entender, con tu sentido común y realmente como podías. Es verdad que si querías tener equipos de alto rendimiento había que hacer cosas diferentes. Esos han sido los aprendizajes. Pero no es menos cierto que el que no los hacía nos hundía. La empresa no se vino abajo, si perdimos fue por lo que perdieron todos, porque esto nos impactó a todos. Pero no necesariamente porque el modelo de gestión fuera diferente. De la misma forma que cuando tú formabas a los líderes, los formabas pues, en lo último, en liderazgo, en temas transformacionales, pero el que no hacía el curso también lideraba. No olvidemos que los egipcios a golpe de látigo construyeron pirámides. No es mi método preferido, ni lo recomiendo, pero quiero decir que se ha liderado desde siempre. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos aquí? Primero, gracias a Dios, que con sentido común todo el mundo salía adelante. Segundo, es verdad que vimos formas diferentes, y aquí los psicólogos sí que aportábamos una forma diferente de ver. Aparte de ver cómo se gestionaba el estrés y tal, vimos que aquí la gestión emocional era más importante de lo que cabía esperar. Es verdad que yo trabajo en una empresa con muchísimos ingenieros, y hubo que explicarlo. Pero la gente también está por la labor de escucharte, por lo menos en mi empresa sí que se nos escucha. Y empezamos a ver que igual que cuando tú estás en una reunión, hay una gestión digamos, de procesos, que es lo que hacemos todos. Somos un equipo para hacer un trabajo con un objetivo común, y en la medida en que más o menos vas llegando a ese objetivo y dónde estás ahora, pues vas gestionando lo que te falta y si eres efectivo o no. Pero aprendimos que también había una gestión de emociones, quiero decir, sin darte cuenta, cuando tú trabajas en un equipo, cuando tú estás, va a empezar una reunión y te reúnes con la gente, o al principio, cuando vas a abordar un proyecto, tú también tienes expectativas de tipo emocional. Esto es lo que no nos damos cuenta porque es un poco como el pez y el agua. Está tan rodeado que no se da cuenta. Pero las tenemos. Y en general sabemos cómo hacerlo. Es decir, yo quiero llegar a hacer el final de este proyecto, el que sea, en unas condiciones emocionales determinadas. Es decir, a ver, no me pises, no me quites cosas que son mías. Yo también me quiero lucir, necesitaría que me apoyases. Oye, ¿tú qué ideas tienes? Y quiero llegar al final donde se me reconozca el trabajo, tal. Esto lo hacemos casi siempre. Variamos con eso y nos buscamos la vida. Pero caramba, cuando estas cosas que te hacen que cojas confianza, que confíes en la gente, tú no puedes querer al que no conoces. No puedes apreciar al que no conoces. Bueno, pues en este tipo de conversaciones tontas que hacemos en la máquina del café o en la reunión antes de empezar, que terminas hablando de qué llevas puesto, dónde te fuiste de vacaciones, pero eso hace que conozcas mejor al otro. Y conocer mejor al otro le hace más predecible. Y hacerle más predecible hace que tengas más confianza. Hay un tipo, Jack Welch, que falleció, me parece que fue el año pasado, en 2020, no fue por el COVID, que fue el presidente, o el CEO, y ahora mismo no recuerdo bien,
de General Electric. Desde el principio destacó, murió a los 84 años. Y él dijo una cosa que a mí me impactó, y es difícil promocionar estando solo teletrabajando. Y tiene sentido. ¿Por qué? Tú no promocionas a alguien por lo que hace. Por lo que hace es que le pagas el bonus o le das algún tipo de premio o de reconocimiento del desempeño. Pero la gestión del desarrollo, tú lo tienes que promocionar por lo que ves que es capaz de hacer. Y para eso tengo que confiar en ti. Y por eso ahí es donde encajan todas estas informaciones que tú y yo tenemos en la máquina de café, cuando me cuentas cosas y de pronto sin darme cuenta a mí me sorprende, caramba, entonces fuiste capaz de hacer esto. Sí, además estoy en mi comunidad haciendo tales cosas, no en la comunidad de propietarios, que no haces nada, pues en tu comunidad habitual pues hago tales cosas, o una ONG o tal, y de pronto empiezas a conocer más facetas de esa persona. Y eso va haciendo que el engranaje funcione mejor. No quiero decir que al conocerle mejor confíes más. Hay veces que conoces mejor a uno y entonces lo que haces es que desconfías. Pero en cualquier caso es predecible. Bien, esto lo hacemos sin querer. En los pasillos, por eso Jack Well lo que dijo es que si no haces esta otra labor, para que la gente te conozca, no es hacer el pasillo para hacer la pelota, es dejar que te conozcan y que tú conozcas a otros, para que te promocionen por lo que parece que hueles que eres capaz de hacer, a qué huele el café, ¿no? Y luego ya veremos si sabe a eso. Entonces, nos dimos cuenta que con el teletrabajo, oye, con Teams, hubo que enseñar a la gente, o sea, en una primera fase que era tecnológica, empezamos a ver, oye, cómo manejas Teams, cómo hacer los trabajos en remoto, etcétera, etcétera, pasamos por ese sarampión. Pero nos dimos cuenta que en el Teams íbamos todos enfocados a la tarea. Procesos de tarea, pero procesos de relaciones interpersonales y procesos emocionales son los que faltan. Para nada. Claro. Entonces, lo que teníamos que decir a nuestros líderes es, pues mira, hay que empezar primero hazte consciente de que esto es importante. Y si no, vamos a hacerlo contigo, te vamos a aislar. Tú haz tu tarea y si va bien, nadie se ocupará de ti y nadie te llamará y bueno, pues está bien, pues ya está. Cuando hagamos las reuniones por Teams, entonces dices lo que tienes que hacer, qué es lo que has hecho, etc. Hemos aprendido a no hacer micromanagement porque también este tema nos lleva a una desconfianza en el sentido de quiero saber qué estás haciendo todo el rato. No. Lo que tienes que hacer es preocuparte por cuáles son mis productos, mis outputs, pero no te preocupes por lo que estoy haciendo, que eso es un error, eso es una falta de confianza. Bueno, pasamos ese campeón, enseñamos a nuestra gente a confiar más. El que no pudo ir a ningún curso ni nada, lo aprendió por él solo porque ya vio que eso era así. Y al final, bueno, pues todo eso fue funcionando. Pero curiosamente, cuando intentamos estos aprendizajes, hacérselos ver, ahí es donde está el batacazo. De ahí que para mí hay una diferencia entre aquello que vimos al principio y luego la realidad. El principio es la realidad, que es muy tozudo. La gente está muy ocupada, muy hasta arriba. Hicimos un itinerario informativo de 6 horas en LinkedIn, donde todo el mundo en nuestra empresa, dentro de todas las ofertas formativas, está también un acceso a LinkedIn. Pues me parece que son 3.000 cursos en español, 8.000 en inglés, todo alrededor del mundo. Funciona fenomenal. Y ahí hicimos un itinerario informativo, cogiendo distintas cosas, donde enseñábamos desde cómo liderar el remoto, qué tienes que hacer tú si no eres un líder y eres un trabajador, qué habilidades tienes que poner, como pueden ser temas de autodisciplina, temas de automotivación, temas de hacerte visible, temas de de promover estos cibercafés para conocerte mejor. También autodisciplina, primero para hacer las cosas cuando no te están mirando y segundo para desconectar digitalmente cuando tienes que desconectar digitalmente, porque aquello te invadía hasta las 12, hasta la 1 de la mañana. Todo esto lo hicimos ahí en paquete, también teníamos mindfulness, metimos ahí de todo lo que creímos que era interesante. 14.000 eran a los que iban dirigidos este programa a nivel internacional. ¿Cuántos diréis que lo hicieron? Un número. Un porcentaje muy bajito. Un porcentaje muy bajito, atrévete. Venga, 10%. 10%, 27 personas. O sea, 10% se me ha quedado largo. 27 personas. 27 personas, ¿por qué? Todos pensamos que hacemos las cosas muy bien. Entonces, si yo voy viendo que esto sale, no tengo tiempo para lo demás. Entonces, ese fue el batacazo, digamos, con el que nos encontramos. Todo estaba muy bien. Hemos puesto mecanismos tecnológicos de formación, transformacionales, hemos hecho vídeos, un montón de recursos al alcance de todos los que trabajan en la empresa. Pero luego la realidad es muy tozuda. Y hemos hecho muchas más cosas, ¿eh? Ahora tenemos un proyecto muy interesante, si queréis luego lo explico un poco con más detalle, que lo ha puesto en marcha una psicóloga
que curiosamente es ingeniera industrial primero, luego fue psicóloga, y se le ha ocurrido estar en la línea de innovación, y lo que se le ha ocurrido es hacer un grupo experimental, es decir, un experimento dentro de la casa, lo acabamos de sacar ahora, según el cual se llama ERME, que es algo así como, las iniciales ahora no recuerdo lo que significan, pero es como estrategia de cómo utilizas o cómo manejas el estrés a través de dos mecanismos, que es el mindfulness y el ejercicio. Entonces, lo estamos haciendo con la Universidad de Rey Juan Carlos y con la UNED, y hay empleados tanto de Telefónica como nuestros, de Ferrovial. Y lo que estamos haciendo son 3 grupos de unas 25 personas cada uno, de forma aleatoria, y inicialmente vamos a pasarle pues, una serie de test, de pruebas psicotécnicas, tanto pre-test como post-test, para ver cuál es el nivel de test, y vamos a hacer también un análisis incluso a nivel de inmunoglobulina, la A, que es lo que se utiliza también para medir los niveles de estrés, pero por el tema de tener que hacer tema de saliva, o sea, una muestra de saliva, y el COVID, eso al final lo hemos dejado. Y vamos a ver, junto con el grupo de control, uno va a hacer ejercicio, otro va a hacer mindfulness y otro va a hacer nada. Y luego durante 2 meses vamos a medir esto cómo impacta, es decir, que nos preocupa lo del estrés, nos preocupa cómo puede estar esto impactando en la gente, y nos movemos mucho, realmente nos movemos mucho, y el papel del psicólogo está siendo muy importante. Pero lo que vemos entonces es que realmente, bueno, lo que provocó lógicamente el COVID de los equipos en remoto exige unas respuestas específicas por parte de la organización, y que no siempre esas respuestas son, bueno, al menos bien, no ya tanto recibidas, sino que no provocan una respuesta por parte de los trabajadores como era de esperar. Sí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Noelia, por tu parte, ¿qué nos puedes contar tú de esta gestión de coordinación de... Madre mía, pues aparte que estoy ensimismada de todo lo que nos ha contado Javier, ¿no? Y sobre todo yo os puedo contar, y creo que es lo más productivo en esta conferencia, nuestra propia experiencia como una empresa totalmente distinta a la que ha contado Javier. A ver en qué puntos coinciden. Pues coincidimos en muchísimos, pero con unas características socioculturales tan distintas por el tipo de empresa. Es decir, fíjate que es más, estaba escuchándole y estaba pensando más, es el entorno y el procedimiento de la tarea que realmente el centro del foco donde lo ponemos los psicólogos, seamos clínicos o seamos laborales, la persona. Es decir, básicamente, ¿sabes? Es lo mismo, pero con un contexto totalmente distinto. A nosotros nos pilla, somos una mutua, y una mutua además con una... Os cuento un poco las características de la plantilla para que veáis. Es una media de unos 48 años y unas personas en 2 sectores, sector sanitario, sector administrativo, pero con una media entre 15 y 20 años, a lo mejor en el mismo puesto. Estamos hablando de una cultura muy familiar, muy de gente conocida, en el que todo ha sido cara a cara, de que las reuniones de equipo eran reuniones de grupo, es decir, todas estas pequeñas diferencias que iremos debatiendo. Y llega un momento en el que, bueno, por un cambio de dirección, desde la dirección de arriba, y sabéis que esto va de arriba abajo, ¿no? Pues dicen, o nos cambiamos, o transformamos, o morimos. Es decir, la gente no puede, ¿sabe?, seguir así con la era digital. Y entonces pues nos lanzamos al vacío y hacemos el primer proyecto, que fue un proyecto que llamamos entornos colaborativos, 3 psicólogos trabajando desde la inteligencia colectiva y con esas premisas, ¿no? En la línea en la que tú decías, somos unos 2.400 personas, ¿no? Y de repente mandamos una pregunta y decimos una pregunta muy sencilla que se ha convertido en nuestro correo y en nuestro lema, ¿no? Que es, ¿te atreves? ¿Cuántas personas creéis que se presentaron? Bueno, ya he visto lo de Ferrovial, no sabemos. A ver cuántos se atrevieron. Pues para nosotros un éxito, pero fueron 170 personas. Bueno, Javier, por favor, la respuesta es muchísimo mejor. Es decir, un 8%, ¿vale? De esas personas en las que con un te atreves, levantaron la mano y dijeron, me atrevo a compartir conocimiento. Y ese fue el proyecto, ¿no? Que podemos hablarlo más detenidamente y os contamos. ¿Qué ganamos con esto? Pues que empezamos a trabajar herramientas digitales, tema de gestión de entornos colaborativos, empezamos a trabajar con ellos técnicas creativas, técnicas basadas, es que has dicho 3 pilares, relaciones interpersonales, ruta de trabajo y lo que es la situación, y confianza y la sensación de potencia, de equipo potente, ¿sabes? Entonces, con un montón de dinámicas, etcétera. Y en medio del resultado, cuando ya estamos en el proceso final de presentar sus proyectos, ¿no? Fue un proyecto muy bonito, ¿no? O sea, hicimos seminarios de creatividad, hicimos seminarios de muchas cosas.
de repente, ¡paf!, el COVID nos llega y nos arrasa, ¿vale? Y nos encontramos con una plantilla que algunos no habían movido ni una herramienta como el Jabber, que es una herramienta que además estaba muy actualizada. Y son de esa gente, de esa pequeña minoría, de los que tiramos para poder trabajar en el punto de teletrabajo, con una situación muy diferente, por ejemplo, a la tuya, Javier, de empresa. A nosotros de repente nos cogen y dicen, quien tenga el ordenador se puede ir a casa, directamente. Teletrabajo para todos, ¿vale? Menos los sanitarios, porque era tema presencial. Y entonces es ese grupito, el que les llamábamos los valientes del Jabber, o sea, dijimos los valientes del Jabber, ¿no? Y empezamos a trabajar con ellos, pues para adaptar todo ese tipo de herramientas digitales en una falta de conciencia de que se tengan que utilizar para conseguir un objetivo, sino simplemente es sálvate, está el COVID, esta empresa me cuida, me sigue cuidando, porque el sentimiento de pertenencia es muy alto, ¿no? En general en la empresa, pero nada más, sin ningún tipo de iniciativas de seguir desarrollando, etcétera, ¿no? Y es a partir de ahí donde estamos empezando a trabajar todos esos proyectos que estamos haciendo en temas, pues, de liderazgo. Estamos trabajando con nuestros liderazgos, estamos trabajando motivación, estamos trabajando una serie de componentes a través de distintos... Ahora estamos entusiasmados con un programa de identificación y desarrollo de talento directivo, para nosotros muy pionero, porque hemos roto habilidades duras, ¿no? Se llaman. Yo, como soy psicóloga clínica, lo llevo a mis palabras de psicóloga laboral, ¿no? Es decir, abrimos también el campo y dijimos, ¿quién quiere presentarse, ¿no? Con una serie de condiciones. Y ahí es donde estamos trabajando todo bueno, estamos viendo las dificultades y las ganancias de los equipos en remoto, con muchísimas dificultades de herramientas digitales. Nosotros no teníamos Teams, no teníamos SharePoint, no teníamos ninguna herramienta colaborativa. Es decir, estábamos empezando a establecerla. Entonces se nos junta la conciencia de todas las dificultades de lo que es el equipo viéndose visualmente por una pantalla, que, como tú bien decías, ese contacto no está, que con las herramientas del miedo, las resistencias, el tener un estatus personal y profesional durante muchos años en la empresa y tener que hacer una reunión de equipo y no saber manejar porque se te va el Jabber, porque no sabes hacer en el Zoom reuniones, sesiones, o sea, muchas dificultades y muchas oportunidades, ¿no? Para poder trabajar. Y en esa línea es donde estamos trabajando y seguro que, bueno, voy a aprender y vamos a compartir. Por lo que veo, hay dos elementos en común clarísimos de ambas empresas, de ambas intervenciones de los proyectos, ¿no? Por un lado, la iniciativa la lleváis psicólogos en ambos casos. Es mixto, ¿eh? ¿Mixto? Es mixto. Nosotros sí. Nosotros sois psicólogos. Y la segunda, la atención prioritaria a la persona, que esto sí que el COVID nos lo ha traído, es decir, antes del COVID no había esta mirada de las personas de verdad, o sea, se decía, las personas en el centro, el trabajador, pero no había esta necesidad y esta atención a la salud psicológica de la persona, a que la persona tuviera una calidad de vida acorde con los derechos que tenemos hoy en día, ¿no? Y en ambos proyectos tienen que ver con esa mejora de la calidad de afrontamiento, ¿no? De las circunstancias. Sí, fíjate, hay un matiz. Es verdad que si nosotros, por ejemplo, sí que te preocupabas por las personas, sí que hacías cosas para las personas, pero es verdad que el matiz, y lo digo porque es un matiz que se puede contrastar con un hecho físico real, es la salud mental. Es decir, a ver, no es que estuvieran mal, pero ese plus, ese extra de bienestar se añadió. De hecho, a raíz del COVID, todo el área de Health and Safety, de prevención de riesgos laborales, se le añadió la W de Wellbeing, se contrató a una persona nueva, Belén Vizcasillas, para que gestionara todo eso. Todo este nuevo, digamos, no concepto, sino todo este nuevo enfoque, poniendo esto como uno de los pilares fundamentales, eso sí que se después del COVID. O sea, sería injusto por toda la gente que ha trabajado para los demás en mi empresa decir que hasta ahora el trabajador no era uno de los focos importantes. Eso no es cierto. Pero sí es verdad este matiz que dices, y este matiz donde a lo mejor los psicólogos, Belén por ejemplo es psicóloga, Sara Cuerva es la persona que decía que estaba haciendo este otro enfoque de estudio del estrés, ahora toca y ahora está bien acogido, no bien visto, está bien acogido porque toca.
Entonces, este otro aspecto más de bienestar psicológico, bienestar mental, vamos a decirlo así, es verdad que es a raíz de la pandemia. De hecho, por ejemplo, una de las cosas, por abundar en el tema de cómo la psicología está aportando cosas, Belén Vizcasillas también es psicóloga. Una de las cosas que está viendo es recogiendo qué es lo que estamos haciendo por todo el mundo en esta línea para digamos, homogenizarlo y tener aprendizajes, aunque a nivel local se hagan cosas diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos hemos dado cuenta, nuestra empresa allí lo que estaban haciendo es, tienen cierta independencia, estamos bastante bien coordinados, pero tienen cierta independencia a nivel local, ese tipo de cosas, y una de las cosas que estaban haciendo es un psicólogo que atiende al que le quiera llamar. Además, 24/7, ¿eh? 24 horas, 7 días. A la semana, cualquier día, tú puedes llamar y decir, me encuentro mal, estoy deprimido, él te asesora, te escucha, si nada más se trata, pues lo típico del tipo de protocolo, ¿no? A lo mejor nada más quieres que te escuchen, a lo mejor nada más quieres desahogarte, a lo mejor esto requiere una intervención mayor, a lo mejor te meto en un programa de mentoring, de coaching, o a lo mejor hay que derivarte a un profesional, y es un psicólogo el que lo está escuchando allí. Ese, por ejemplo, lo hacen allí. Y luego en otro lugar, también lo que están haciendo es meter, además de esto, en otro país, que es en UK, y lo que hicieron es meter el tema legal y el tema de finanzas en este nivel de consultoría. ¿Por qué? Porque a raíz del COVID lo que se ha dado cuenta es, mira, mucho mindfulness y lo que quieras, pero es que estoy agobiado porque a lo mejor, desgraciadamente, por el tema de COVID acaba de fallecer alguien, tengo que heredar, tengo tales problemones a nivel legal y a nivel de finanzas, que es que, o a lo mejor mi pareja se ha quedado en desempleo por esto del COVID, y a nivel de finanzas, esto es lo que me estresa. O sea, no me digas que haga mindfulness, porque me pongo nervioso. Entonces nos dimos cuenta, en determinadas áreas se dieron cuenta de que había que añadir a esta llamada al psicólogo una asesoría tipo legal y financiera. Y con estas tres patas, psicológica, financiera y legal, parece que ya la gente también, ahí eso estaba funcionando muy bien. Entonces estamos haciendo este tipo de aprendizajes para llevarlos a todo el mundo. Aparte de potenciar temas de salud mental, de compartir tips. Por ejemplo, en octubre, otra de las cosas que vamos a hacer en esta línea, también que está liderado por esta psicóloga, por Belén, lo que va a hacer, se van a hacer las jornadas del bienestar, que es esta pata del well-being, del bienestar, y lo que vamos a hacer lo que va a hacer ella es presentar un programa que es de embajadores del bienestar, voluntario. Lo que pretende, como ella tiene las manos que tiene, ella utiliza, aparte de todo el apoyo digital que la empresa le da, utiliza sobre todo un apoyo digital, que son estos 10 dígitos que tiene ella, y con esto hace lo que puede. Entonces, como llega hasta donde llega, y aunque sea muy voluntariosa, lo que va a hacer es captar una cohorte de voluntarios, los que queramos, para ser embajadores de bienestar. Lo que vamos a hacer es detectar necesidades de bienestar por todo el mundo, apoyar y implantar aquellas acciones de bienestar que estén bien, puedan ser interesantes, etcétera, etcétera. Bueno, esto de que solo no puedes, pero con amigos sí, pues voy a intentar tener una red de amigos que sean los embajadores estos del bienestar, para poder también seguir implantando temas que tienen que ver con el bienestar de salud mental, más allá del físico, de no tener accidentes, ¿no? Sí, la verdad es que es una de las claves que nos ha traído el COVID, ¿no? El pasar de esa salud fisiológica, ¿no? De donde la visita al servicio médico, a tener presente por primera vez y de una forma prioritaria la salud psicológica. Ahora se respeta, se acepta, se entiende y se trabaja, es lo que estás diciendo tú, se trabaja la idea de ese bienestar psicológico de las personas. Es muy interesante lo que has contado, ¿no? El local, ¿no? Es decir, un enfoque global, pero luego una actuación local. Tiene que ser así. Sí, a la medida de... Tiene que ser así. De hecho, nosotros nos hemos dado cuenta que en determinados países, cosas que aquí funcionan, como no les tengas en cuenta, esto ya muchos nos dimos cuenta de esto, claro, como no les tengas en cuenta, a lo mejor te dicen, oye, perdona, pero aquí eso es ilegal. Y claro, es que fíjate el reto, estamos hablando de una empresa que lleva muchos años haciendo gestión de equipos en remoto y tenéis un aprendizaje muy claro, ¿no? De que las respuestas tienen que ser adaptadas perfectamente. Sí. Pero nosotros, eso, fíjate, nuestra forma de decirlo de siempre, también pasamos nuestro sarampión, es decir, tuvimos una época hace ya muchos años donde fuimos un poco en plan Hernán Cortés, es decir, lo que nosotros hacemos es lo mejor y los demás, miserables mortales, ya os enteraréis. Y te das cuenta de que no es verdad, que no es así, que la gente tiene una cultura y una forma de hacer por algunas razones, evidentemente, y no solamente es que adaptarte como quien tolera, no, es que tienes que aprender, te tienes que dejar enseñar, tienes que ir con humildad
que cada uno aporte una cosa y construir juntos. Es que no hay otra manera, es que si no te chocas, ¿y cómo te chocas? Sí, en otro de los debates hablábamos de la diversidad, de la importancia y la absoluta necesidad estratégica de las organizaciones de tener la diversidad como una línea estratégica, entendiendo que precisamente esa diferencia que tenemos entre las personas va a aportar un gran valor a la organización, pero también requiere una respuesta individualizada. Y es lo que tú estás comentando, ¿no? Entonces, ¿y cómo te manejas? ¿Cómo se puede hacer esa gestión cuando el equipo de Turquía no funciona igual que el equipo de Ecuador, que el equipo de... cuando tú tienes que liderar equipos con gente en Australia, en Estados Unidos, en otro lado. Quiero decir, que una de las cosas que tienes que enseñar es a gestionar equipos en remoto diversos. A lo mejor esa es la palabra que tenemos que añadir, ¿no? La diversidad aquí, ¿no? Que es así, que no solamente... Es que en España, siempre, cada vez que vemos esto, siempre pensamos en el tema mujer, que no es baladí y es muy importante. Pero cuando te extiendes, es que hay muchas más cosas. Es un tema de religiones, de cultura, es un tema de razas, es un tema de muchísimas cosas. De edades. De edades, de hábitos, mucho. De aprendizajes, de todo. Y, por ejemplo, si me permitís un ejemplo concreto, nosotros, esto que decíamos de ir en plan Hernán Cortés, con todo, si quieres incluso no me refiero a avasallando, pero por ejemplo recuerdo a alguien en Estados Unidos, su cultura laboral es diferente. Aquí cuando te vas de una empresa tienes tu finiquito. ¿Qué pasa? Que si llevas unos años tú no te vas de la empresa y te echan con aceite hirviendo. ¿Por qué? Hombre, voy a perder yo mi bolsa de dinero. Solo faltaba eso. En Estados Unidos no pasa eso, con lo cual ahí te quedas, puede funcionar fenomenal. ¿Qué pasa? Que nuestros líderes, por ejemplo, nuestros managers podían llegar allí y en un momento dado, estas son cosas que contaban ellos, y tú sabes, el primer choque que te encuentras aquí, cuando de pronto alguien, cuando estás construyendo una gran infraestructura, habló de miles de millones, y un error en una medición, a ver, si me permitís la broma, pues si uno está haciendo un puente por aquí y otro por aquí, acabas haciendo dos puentes o dos túneles. Esto es una broma, pero bueno, quiero decir, un error en la medición, pequeño en la medición, es muy importante. Alguien se equivocó y alguien al estilo español, sin faltar nunca al respeto, hablamos de un ingeniero que no era tonto y que siempre ha respetado a su gente, pero fue para allá diciéndole simplemente, oye, esto no puede ser, esto no se tiene que volver a repetir, no nos podemos permitir esta medición. El americano, que no está acostumbrado a que le hablen de esa forma tan directa, o por lo menos aquel, pero es bastante más habitual de lo que parece, dijo, no te preocupes, si ya no va a pasar más, y se fue, y lo dejó colgado. Claro, otro se quedó como diciendo, me acaban de cambiar el paso, yo no esperaba que esto provocase esa reacción. Entonces resulta que tienes que adaptarte, adaptar tu discurso, adaptar tu forma de liderar, porque es otro entorno. ¿Y cómo se puede organizar, preparar a un líder para manejar lo que tú estás diciendo? Ahora le mando a Estados Unidos con un equipo allí, no conoce la cultura, no conoce las variables claves, no conoce... ¿Cómo se apaña una empresa para hacer esto? A ver. Ay, yo creo que lo va a decir. No. Hay tantas competencias, ¿no? Pero la clave son las blandas. Es decir, lo demás, y estarás conmigo en que el conocimiento es algo adquirido. Entonces, las competencias blandas estamos hartos de escucharlas, pero hay dos que son básicas, sea multinacional. Yo te estaba escuchando y la nuestra es una empresa nacional. Y es igual, tenemos las mismas dificultades, es decir, ¿por qué abrimos un programa de identificación y liderazgo abierto? Para evitar edades, para evitar culturas, para evitar tendencias, para buscar un líder distinto y un líder esencial. Y eso solo se puede encontrar desde el potencial, ¿no? Pero la capacidad de adaptación y el aprendizaje continuo, entre muchas más, a mí me parece fundamental, no sé a ti, Javier, pero a mí... Son las mismas, las llevas donde las lleves, porque... Las llevas donde las lleves. Porque al final las personas son diferentes, de esto los psicólogos sabemos un poco, psicología diferencial, somos diferentes, y al final, si lo tuviera que resumir, sin utilizar palabrería psicológica, es que es una cuestión de sensibilidades. Si tampoco hay que hacer unos grandes aparatajes conceptuales, es decir, si a ti de verdad te importa el otro, te las vas a ingeniar. Estamos hablando entonces de que realmente lo mejor de la naturaleza humana es clave para una empresa. Sí. Es que al final el mimo a las personas, el reconocimiento de las personas, la atención a lo que tú dices, esas habilidades blandas, pero que al final es lo mejor de la naturaleza humana, de esas competencias que tenemos de interaccionar con uno mismo y con los demás. Efectivamente. Y que eso es la base, sea el tipo de empresa que sea,
y sea el sector que sea. Pues mira, para mí las importantes justo es esas capacidades, competencias intrapersonales, llama los rasgos de personalidad y utiliza todas las metodologías que tengas para poder conocer a quién tienes delante, y las interpersonales que hablábamos al principio. O sea, esas relaciones interpersonales y sociales para mí son las básicas de todas las demás. Competencias digitales, competencias de adaptación a la orientación a resultados, de planificación, todo lo que pueda llevar al binomio motivación-productividad, que al final es una empresa y es el objetivo. O sea, nosotros formamos un objetivo. Sí. Para mí son fundamentales, y yo creo que para cualquier psicólogo que lleve tiempo en una empresa conociendo la plantilla, nosotros estamos en proceso, ¿no? O sea, somos un equipo muy unificado, 3 psicólogos, y hemos visto, me hacía gracia cuando contabas, porque decíamos, nosotros lo tenemos en casa. Nosotros somos psicólogos clínicos y sanitarios, y hay programas de los PAES, esos programas de atención al empleado, que en otras empresas se llaman así. Nosotros de forma casera lo tenemos porque yo misma como psicóloga clínica he atendido a muchos compañeros, a muchísimos. ¿Creéis que esta presencia que tenemos, yo me atrevo a decir que incremental que tenemos de los psicólogos en las organizaciones está ayudando a la mejora de esta visión de la persona y a la adaptación de las organizaciones? Al final, fíjate que yo recuerdo que hace unos años decían, es que los psicólogos tenemos que dar un mensaje a la organización de qué valor aportamos. Tal y como estáis hablando, el valor de los psicólogos en una organización empieza a ser muy claro y muy potente, ¿no? Es decir, lo que aportamos es ese valor, ese valorar la adaptación de las personas y, por lo tanto, la mejora de la respuesta a las necesidades de la organización, ¿no? Fíjate, aquí me gustaría matizar una cosa y dar un mensaje a los que nos escuchan. Y eso es cierto como un matiz. No por el simple hecho de ser psicólogo, esto va a ser como un toque de magia. Es decir, hay una cosa que, por ejemplo, yo he aprendido de los ingenieros. Y tienen que estar a la última, porque si no se te cae el puente. Entonces, están a la última en cálculo de eventos finitos, están a la última en el último software, están constantemente aprendiendo, pero porque la vida a los demás nos va en ello. Es decir, el astronauta no llega arriba como siga utilizando a lo mejor el módulo de hace no sé cuántos años, ¿no? Entonces, eso que hacen ellos, curiosamente, y que me perdonan muchos porque sé que no es todo el mundo así, no sabría decir qué porcentaje, pero parece como cuando uno termina la carrera, ya está. ¿Qué sucede? Que yo me he encontrado con que en esos equipos multidisciplinares, cuando a lo mejor alguien opina de la personalidad de otro, cuando le he hecho una entrevista, por ejemplo, cualquiera que haya hecho un curso de selección puede tener el mismo grado de acierto que el psicólogo. ¿Por qué? Porque, insisto, no todos, y quiero pensar que puede ser una minoría, pero no lo sé yo, si aportas lo mismo que, con todos mis respetos, un licenciado en empresariales, un ADE que ha hecho un curso de tal, que es verdad además, es que es verdad, que aportan lo mismo, porque al final terminan opinando, y esto lo hemos visto muchas veces, no, pues fíjate, yo creo que este es simpático, te va a gustar, además es extrovertido, le dices dos cosillas, pero al final ves que no estás aportando cosas de nivel. Es como el que ha hecho, como el que es un chef de alta cocina y el que hace un huevo frito, todos hacemos huevos fritos, todos podemos opinar del otro, y si te han adiestrado un poco, con cierto criterio, porque en el fondo, por ejemplo, en selección, en formación y tal, tiene mucho de sentido común y una parte, evidentemente, de conocimiento de chef de alta cocina, que tienes que preocuparte por tenerlo y de ponerlo en práctica. Solo cuando tú estás a la última y solo cuando te tomas ese esfuerzo, igual que los ingenieros, igual que cualquier otra carrera, solo cuando estás ahí y no dices, oye, perdonad que yo soy psicólogo, sino que aportas ese extra, es cuando la gente te dice, joder, no, claro, es que eso no, dime más. Ahí es donde has entrado y ahí es donde te posicionas y es donde la gente te escucha. Pero te escuchan cuando aportas algo, no por el título. Entonces, yo el mensaje que sí le diría a todo el mundo es claro, los recién titulados no, bastante tienen ya los pobres, con que acaban de aprobar. Pero el resto, que tienes que ponerte al día, buscarte la vida y seguir leyendo lo último y viendo las últimas investigaciones. Con muchos colegas hablas de cosas y te dan pues lo que aprendieron hace 15 años. Sí, pero es que es cierto que hay muchísima formación de posgrado y que los psicólogos del trabajo expresamente estamos haciendo una renovación
en estos últimos momentos importante, en parte por la demanda de las organizaciones, Sí. que es que te está pidiendo respuestas diferentes porque la situación es diferente. Entonces te están pidiendo, háblame, dime, en este caso, por ejemplo, dime cómo enseño a mi gente o qué tengo que hacer para que mi gente pueda liderar en remoto. Dime cómo gestionar esta incertidumbre tan grande que hay, esta inseguridad, este miedo. Dime esta fatiga pandémica, ¿qué hacemos, ¿no? A ver, en nuestro área de conocimiento, lo suyo es que seamos capaces de poder dar respuestas a esto. Pues en este tema de los equipos en remoto, ¿cómo crees tú que, Noelia, que podemos, o sea, hemos aprendido mucho, a estas alturas ya vemos la necesidad de liderazgo, de las relaciones, del ajuste al local, ¿no? de sus necesidades, ante todo la persona, el respeto, hablabas de las competencias blandas como lo básico, como lo esencial. ¿Qué más es necesario para poder gestionar estos equipos en remoto? Pues mira, yo desde mi punto de vista, y es donde más ponemos el foco nosotros, ¿sabes en qué? En lo que nosotros llamamos, ¿habéis visto la película de Un monstruo viene a verme? Sí. Vale, pues a través de... Nosotros trabajamos muchas técnicas creativas, muchas técnicas lúdicas, muchas técnicas precisamente para romper ese esquema de psicólogo clínico, daros cuenta que nosotros somos psicólogos clínicos que hemos trabajado en el área de tal, y de repente la empresa nos pone a los tres, nos buscan a los tres por distintos perfiles y nos ponen a hacer equipos de un psicólogo. Entonces, en la mente de muchos de nuestros compañeros tienen ese enfoque que hay que cortar, que estoy contigo totalmente, en el del psicólogo de empresa, el del psicólogo de recursos humanos, el psicólogo de que me va a decir, ¿sabes? Que se dedica solo a la selección o que me está identificando. Entonces, a través de ese tipo de técnicas nosotros vamos rompiendo esos miedos y esas resistencias, y es donde tenemos el éxito, Isabel. En la salud psicológica. En la salud psicológica, porque a partir de ahí el entrenamiento en habilidades de otros tipos de habilidades, como pueden ser hacer reuniones inteligentes, etcétera, etcétera, ¿no? Que todos sabemos va solo. Es decir, ¿sabes? Allá el entrenamiento es romper esos miedos, esas resistencias y ese recelo, ¿vale? A trabajar en remoto, a no tener esa comunicación verbal o no verbal física, ¿no? Romper esas... ¿Cómo lo hacemos? A través de muchísimas técnicas, de juegos, de dinámicas, ¿sabes? Nos parece fundamental. O sea, y para ello hay una base, y es conocer individualmente a quién forma el equipo. Porque la mayoría no son equipos, son grupos. No han trabajado en equipo en nuestra experiencia. O sea, son puestos individuales que son psicólogos, el grupo de psicólogos, el grupo de administrativos, el grupo de tramitadores, el grupo de directivos ejecutivos, el grupo de los directores del centro, ¿no? Pero son grupo, no han hecho equipo, porque no hemos trabajado por proyectos. Es decir, no había un objetivo en común, no había una... Entonces, entender que la estructura de un grupo en remoto, de trabajar en equipo en remoto, es distinto al cara a cara, ese es nuestro reto. Y es la aportación que podemos dar, ¿no? Es decir, no solamente la comprensión del diferencial del equipo en remoto, sino también dar respuestas para gestionar el equipo en remoto. Hay una cuestión que me parece interesante plantear. Javier, ¿tú crees que se toman las decisiones igual en un equipo en remoto que en uno presencial? Buena pregunta. En nuestro caso sí, pero porque trabajamos por proyectos y ahí son lentejas. Es decir, tienes que llegar a dar un producto en un plazo con unas calidades. Ya históricamente tenemos unos procedimientos que lo garantizan, con lo cual otra cosa es el coste de estrés que puedas arrastrar, porque te sientes muy solo, etcétera. Pero sí que las decisiones... Es que sobre esto es una pregunta muy interesante, porque una vez escuché una opinión, no sé qué tendrá de verdad, porque es una opinión que me pareció interesante, pero no tiene una investigación. Ahora vamos a sacar el psicólogo científico que todos tenemos dentro. No hay una investigación detrás que lo respalde. La idea era la siguiente. Decía que cuando tú estás en una mesa de reuniones tratando un proyecto, un debate, y el ejemplo que ponía era el de un carrito de la compra. Imagínate que estamos fabricando un carrito de la compra como el de Carrefour o como el de... No voy a hacer ya más publicidad. Cuando estamos todos en una mesa, todos nos vemos, o bien de frente o bien de forma, por un poco el rabillo del ojo, ¿no?
¿Qué sucede? Que empezamos a hablar y nos empezamos a decir cosas. En un momento dado tú y yo entablamos una conversación y decimos, por el carrito, ¿por qué tal? Pues yo creo que a lo mejor la resistencia no. Pues yo creo que a lo mejor tal, es que se puedan colocar pim, pam, pam, pam. Y vamos como de un enfoque más global, más creativo, a tomar una decisión al final sobre por dónde vamos a seguir el debate. Como una especie más, al principio más tentativo y tal. Lo que esta persona decía por encima de la mesa es, en Teams, por ejemplo, o con las videoconferencias, es diferente. ¿Por qué? Todos nos vemos las caras y todas las caras te están mirando. Y cuando todas las caras te miran, tú tienes sensación de que no puedes interrumpir a nadie, con lo cual todos estamos mirando para el frente. Eso favorece, en lugar de una interacción más global, porque queda muy feo, como ahí te estás mirando. Aquí si tú y yo estamos hablando y por un momento la pierdo a ella y ella habla con otra persona por allí, hay ciertas normas que mientras esto no exceda, digamos, un cierto momento, bueno, seguimos en equipo, oye, pues mira, estamos peleando tal. Ahí no, ahí te están todos mirando y esperando turno para hablar. Esto favorece el ir tema por tema atomizándolo. Por ejemplo, Carlito, y alguien dice, ¿qué os parecen los colores? Y todos de pronto, como te está mirando a ti el que lo ha dicho, se enfocan en el color. Un pensamiento lineal. Lineal, como más por partes. ¿Qué pasa? Hay quien dice que es mucho más productivo porque vas como al turrón, vas tajo por tajo, y ahora la rueda, que no sé qué, ya que viene el color, pues yo he visto estas cosas, pam, 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 se seleccionó, fuera. Y hay quien dice que eso es muy productivo, pero menos creativo. No lo sé, me gustaría saber, porque es una idea interesante y va a colación, cuando tú me lo estabas diciendo, por eso estaba pensando y no sabía si soltarla aquí porque no había una evidencia empírica detrás, era una opinión, me parece una opinión interesante que va en esa línea que tú dices, es posible que se tomen decisiones de forma diferente. Sí es cierto que en mi caso, en nuestro caso, son proyectos grandes, estaban ya muy acostumbrados a tomar las decisiones de una manera determinada y yo creo que las siguen tomando igual porque hay muchos medidores del rendimiento que al final les obliga a ello. Que enfoca el pensamiento lineal. Que enfoca, me vas a dar lo que te he pedido y más te vale. Entonces, el cómo lo hagas no lo sé. Pero me parece un debate interesante, el ver si realmente esto aporta otro enfoque y otra forma de tomar decisiones. Lo que sí que es cierto es que hay gente que se ha enganchado al Teams. Es decir, yo estaba, antes de venir aquí, lo que hice fue preguntar a algunos directivos, a algunos managers, a gente, a mi entorno, unos cuantos, para que me dieran su opinión. Y algunos me decían, pues hombre, es verdad que al principio irnos todos a casa fue regulero, porque, a ver, hay que entender que aquello no solamente era trabajo en remoto, era trabajo enclaustrado. Sí. Que no salías de casa, que no esa sensación de síndrome de la cabaña, que yo recuerdo que a mí, vamos, solo se nos ocurrió a nosotros en mi familia, era el cumpleaños de mi hijo y lo que hicimos fue un escape room de la habitación de matrimonio. Ya era 4 horas, estuvimos encerrados dentro de nuestra casa en época de confinamiento. Pero más allá de estas locuras, estábamos encerrados y todos teníamos una sensación como de gran hermano. Claro, esto hace que el teletrabajo lo mire de otra forma, pero eso no es teletrabajo, y menos trabajo híbrido. El teletrabajo es otra cosa donde puedes combinar lo mejor del trabajo presencial con lo mejor del trabajo en remoto cuando puedes, o cuando tienes gente en remoto, pues incluirlas, ¿no? Requiere otras habilidades, efectivamente, que son las blandas de cómo integro a estos que están fuera para que se sientan que forman parte y que no son menos, etcétera, etcétera. Fundamentales. Me parece mal llamarles habilidades blandas, estaréis conmigo, porque parece que son como... Sí. ¿No? Son como el cojín que tienes para el gato, ¿no? Totalmente. Y no es cierto. Pero aún así ahora sí que estamos en un sistema híbrido. Es decir, ahora ya sí que por el tema del COVID estamos unos cuantos días, yo por ejemplo, por una cuestión de distancia, etcétera. Nosotros seguimos yendo, pues yo voy lunes y martes y viernes alternos, la persona que tengo cerca martes y jueves y viernes alternos, esto lo seguimos haciendo. Esto combina bastante bien, porque permite interactuar, el Teams. Bueno, pues los que estamos haciendo esto, hay gente que no se lo puede permitir. Sobre todo los que tienen, digamos, una línea de producción pura y dura, no te lo puedes permitir, ¿no? Pero los que estamos haciendo esto nos estamos sintiendo cómodos. Es verdad que aquí, por ejemplo, me decían algunos, yo es que ahora si puedo no moverme y hacer reuniones por Teams, mejor. ¿Por qué? Hago 4, hago 5, no me desplazo, voy al turrón, voy a lo que hay que hacer y es muy operativo y es muy eficaz. Pero cuando echan de menos lo otro, lo mejor es el híbrido, es decir, lo mejor es que luego poder tener ese jefe de esa. Parece que todos los que... Nuestra empresa igual. Además ha sido un poco curioso las decisiones, ¿no?, tomadas. De manager para arriba fue presencial y en cambio lo otro fue un trabajo 4-1. La gente está pidiendo híbrido, la gente está pidiendo presencial. Estamos volviendo al tema del teletrabajo, que está muy relacionado con la gestión de equipos de remoto.
¿Qué nos pasa a nosotros? Pues que ahora que estamos ya mucho más cómodos, ellos y tal, porque efectivamente el lenguaje no verbal, el comportamiento, una pantalla te permite tener un comportamiento agresivo o pasivo mucho más fácil que lo que estabas comentando, ¿no? Ahora que empezamos a trabajar y que ya la gente vuelve otra vez, ¿no? La parte presencial, y esto también va a ser otro trabajo de los psicólogos. Cuando hablabas del papel de los psicólogos, nosotros decíamos, más que psicólogos somos una mezcla entre líderes transformacionales y facilitadores, depende del contexto, depende del momento y depende ¿sabes? El objetivo, o sea, esa modificación del papel del psicólogo de empresa, creo que nos queda mucho recorrido. Yo acabo de empezar, ¿no? Sigo formándome, o sea, que es decir que... Sí. Pero queda muchísimo, ¿eh? Sí. Muchísimo es posible que el COVID nos haya traído esa mirada, ¿no? Sobre la salud psicológica, la necesidad de la atención a la persona y la necesidad de que desde la psicología haya respuestas diferentes a problemas que ahora mismo son diferentes. Lo que tú estás diciendo, volvemos al trabajo, esto es un escenario nuevo, porque no somos los mismos de antes. O sea, no vuelves como si volvieras de unas vacaciones, vuelves después de una experiencia de teletrabajo, después de un miedo acumulado tremendo, después de mucha tensión, mucho estrés acumulado y que probablemente no esté suficientemente gestionado. Entonces, esa fatiga pandémica, vamos a ver cuando empiece, que se espera que haya una oleada importante de expresión, ¿no? De esa fatiga en los próximos meses. Y ahí el papel de los psicólogos pues probablemente sea más necesitado, sobre todo esa idea que tú decías de el psicólogo clínico adaptado o reconvertido en psicólogo de empresa. Puede ser un papel interesante. Fíjate que lo hablo un poco desde la experiencia, ¿no? Es decir, no es tan marcado como en otros momentos. Es decir, el psicólogo sanitario, el psicólogo del trabajo y de las organizaciones, en otras situaciones era mucho más separado, ¿no? Separados. Está tan unido, es decir, resulta tan fácil ir hacia un lado o hacia el otro si sigues una formación continua, si sigues un aprendizaje, si tienes la capacidad de adaptación. En tu mismo caso, claro. Mi mismo caso, ¿no? Como tantos, ¿no? Y es fundamental para trabajar y para llegar al objetivo en una empresa, estés donde estés. El punto está en que el bienestar psicológico se ha convertido en una prioridad y que las empresas están viendo la necesidad de dar respuesta a esto, de una manera o de otra. Que efectivamente desde los psicólogos podemos, desde el bagaje de conocimiento técnico que tenemos, podemos dar una respuesta, hombre, ya cada uno el perfil que tenga y la preparación, pero que esa hibridación de alguna manera también en el perfil de psicólogo de salud y de empresa se va a producir y que hasta ahora era minoritaria, pero ahora puede que se incremente, ¿verdad? Y es necesaria. Claro. Y es necesaria, porque es que estás hablando, lo que acabas de decir, que es algo muy, muy manido, pero la persona. Ponemos el foco en la persona, centramos en la persona. ¿Qué hemos hecho antes los psicólogos de la salud? Bueno, ¿qué habéis hecho? ¿O qué hemos hecho antes los psicólogos sanitarios o clínicos del área que... ¿Cuál es el origen? Pues las emociones, las condiciones, las conductas. Que ahora lo quieres centrar en habilidades blandas, competencias... Ay, no. La gestión por competencias habilidades importantes. Habilidades importantes, deberíamos decir. Que sepáis que como nosotros somos, para poder hablar este lenguaje, sí. y las tenemos la misma que vosotros. Habilidades humanas. Habilidades humanas, sí. Pero además hay un dato que va en esa línea muy interesante, que no hemos dicho, y es que un dato, no recuerdo los porcentajes, pero la gente lo tiene en Google, lo puede mirar. Los accidentes laborales, o tú preguntas por los accidentes laborales, resulta que la mayor parte de accidentes laborales no son, lo que ocupa el primer lugar, no son el que te pilles un dedo o el que te machaques una mano, es importante, pero la mayor cantidad de accidentes laborales son enfermedades coronarias, infartos del corazón. Esto generalmente no es porque una máquina te machaque. Y esto, curiosamente, en la época de pandemia pura y dura, donde todos nos fuimos a casa, accidentes y de CNR, cero, nadie cogíamos el coche. Todo parecía indicar que se deberían de haber reducido los índices de accidentabilidad laboral. ¿Qué te parece? Se redujeron efectivamente los de accidentes de coche y aumentaron los accidentes, curiosamente, en la primera época de la pandemia, de accidentes cardiovasculares. Es decir, que esto juega un papel importante. Está clarísimo. Muy, muy importante. Sí. O sea, que no es el bienestar por buenismo, por ir a algún cielo de las empresas. No. Que es que te quedas... esto juega ya un papel vital. El entorno se ha vuelto muy complejo. Bueno, ya no el que es el acrónimo BUCA, sino que es que encima es inseguro.
porque está presente, ¿no? Estamos con las mascarillas, con las distancias, con los, etcétera, con los geles. La cuestión entonces es que necesitamos poder afrontar esta nueva situación a la velocidad que nos está pidiendo el reto. Sí. Y esto requiere unas condiciones mentales especiales, ¿no? Sí. Entonces, la salud psicológica hoy por hoy es una prioridad para todas las empresas. Bien, sí. Porque a nivel de prevención de riesgos laborales es necesario que las empresas lo atiendan, bien por la propia eficiencia y rendimiento de la organización. Sabemos, los estudios lo demuestran y la experiencia nos lo dice, que las personas necesitan salud psicológica para responder bien, para tomar decisiones correctas, para poder adaptarse a este entorno tan difícil que tenemos y tan rápido, ¿no? El entorno digital. Entonces, en este contexto, los psicólogos tenemos un papel importante, estamos llamados a tener un papel importante, vamos a ver cómo estamos respondiendo. La cuestión entonces es que este bienestar psicológico, como decía, se ha convertido en una prioridad por primera vez en la historia. Estamos aquí, estamos para dar respuesta y ya no para sensibilizar. Creo que a estas alturas la sociedad está muy sensibilizada y los trabajadores están muy sensibilizados sobre la necesidad que tienen de estar bien para trabajar bien. Las empresas están, algunas ya sensibilizadas sobre esa idea de que si mi gente está bien, trabaja bien, y lo que deseamos es que esto sea un mensaje que se generalice de alguna manera, ¿no? Que el bienestar se convierta en esa prioridad a la cual demos respuesta. Bueno, ahí estamos. Javier, Ramón, muchas gracias por tu participación y tus compartir experiencias. Noelia García, muchísimas gracias por las experiencias desde esa psicóloga clínica reconvertida en organizacional, que yo creo que va a ser uno de los roles futuros más potentes que vamos a tener los psicólogos en las empresas. Gracias a ambos por compartir y muchas gracias por seguirnos.